retroalimentación en el proceso de aprendizaje es fundamental para superar dificultades y aclarar dudas. De esta manera, eficientizar los logros. Acompáñame a realizar la retroalimentación de la semana en la asignatura de Ciencias Sociales. Bienvenidos a su clase de retroalimentación de Ciencias Sociales de quinto de secundaria. Soy la profesora Celestina Heredia. Los espacios para reintroducir los temas abordados y optimizar los procesos de construcción del conocimiento permiten potenciar los resultados esperados. El proceso educativo requiere que se realicen esas miradas conscientes de los avances de los temas ya abordados durante la semana, con la finalidad de aclarar alguna duda. Empecemos nuestro trabajo de hoy. Para esta clase es preciso disponer de la mejor actitud, seleccionar el lugar adecuado, libre de interrupción y además contar con los útiles necesarios. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ahora que ya están preparados con lo necesario para esta clase, recordemos los temas desarrollados durante la semana. Período de la España boba e independencia efímera. Dos períodos muy importantes de la historia dominicana, ya que durante estos se potencia el sentimiento nacional de los dominicanos. Es preciso que prestes la mayor atención a esta clase, ya que te permitirá fortalecer tus puntos más débiles sobre el tema. Recordemos lo relativo al período de la España boba. De acuerdo a Juan Francisco Martínez Almanzar, la trama fracasó sin haberse producido ningún combate, debido a que fue delatada por integrantes de la misma, y el castigo que el atero Juan Sánchez Ramírez dio a sus enemigos fue deprimente al proceder a descuartizarlos, con excepción del coronel Pexi, a quien fusilaron tomando en cuenta su condición militar y rango. Las autoridades, no conforme con esto, procedieron a exponer su cabeza en un lugar público a fin de que sirviera de escarmiento. Durante el periodo de la España boba, Santo Domingo tuvo varios gobernantes, comenzando por el atero Juan Sánchez Ramírez, que asumió el gobierno al finalizar el periodo de Reconquista, cuyo mandato se caracterizó por lo siguiente. Explica Fran Moya Pons que Juan Sánchez Ramírez heredó una colonia en crisis. El territorio de Santo Domingo quedó totalmente devastado al terminar la guerra de Reconquista. Solo reflejaba desolación y miseria, poca población, la agricultura en decadencia, baja producción de café y cacao, la ganadería extinguida ya que se había consumido durante la guerra, una economía descapitalizada. Se vivía de una agricultura de subsistencia, básicamente para el consumo por familia. El tabaco y la caoba se volvieron los productos principales del comercio exterior. Durante ese periodo histórico, la difícil situación provocó el descontento de sectores sociales que protestaron inconformes con las autoridades coloniales y se materializaron varias revueltas con fines independentistas. Las más importantes fueron la rebelión de los italianos
y la de Mendoza y Mojarra, las cuales fueron cruelmente sofocadas y los cabecillas fueron ahorcados, descuartizados y fritos en alquitrán. En 1813 llega a Santo Domingo Carlos Urrutia en sustitución de Juan Sánchez Ramírez, que había fallecido el año anterior. Carlos Urrutia Montoya, de edad avanzada y carácter recio, fue designado como gobernador, intendente y capitán general de Santo Domingo el 27 de abril de 1811 por el Consejo de Regencia de la Real Orden. Durante su mandato se propuso fomentar la agricultura porque no había producción suficiente para convertir los productos en dinero, obligando a los habitantes de Santo Domingo a dedicarse a los trabajos agrícolas, medida que provocó el descontento en la población y a él le ganó el sobrenombre de Carlos Conuco. Es importante recordar que en el año 1812 en España se promulga la Constitución de Cádiz, definida como liberal, pero no abolió la esclavitud. Según Franklin Franco, desde el punto de vista de los derechos individuales, la Constitución de Cádiz dividía a los habitantes de América en tres categorías: ciudadanos, libertos y esclavos. Pero en 1814, con la vuelta al absolutismo, Fernando VII deroga esta Constitución y sus disposiciones. La Constitución de Cádiz fue promulgada en Cádiz, España, en el año 1812, bajo el ambiente de guerra en que se encontraba España. Fue la primera constitución liberal española y abrió las puertas de esperanza a amplios sectores populares en la colonia de Santo Domingo, pues los constituyentes abolieron todo un conjunto de disposición de carácter odioso, comenzando por los tribunales de la Inquisición, y concedieron el derecho de ciudadanía a todos los súbditos blancos que nacieron en la colonia, lo que teóricamente colocaba en un plano de igualdad a los criollos blancos con los españoles. Pero esta Constitución no abolió la esclavitud. La España boba representó un periodo muy difícil, caracterizado por las siguientes situaciones: miseria generalizada, poca población, revueltas sociales, falta del situado, crisis económica aguda, descuido por parte de España y un notable fortalecimiento de la conciencia nacional, entre otras características. En la clase siguiente retomamos los procesos históricos y la situación encontrada en el año 1818 por el gobernador Sebastián Quindelán a su llegada a Santo Domingo, quien se enfrenta con una intensa crisis económica y política. En el año de 1820 se reinstauró la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y se arrecian los motivos de descontento, sobre todo por la interpretación que el gobernador de Santo Domingo, Sebastián Quindelán, hacía de las libertades otorgadas por dicha Constitución. Los blancos eran españoles y ciudadanos. Los libertos eran españoles, pero no eran ciudadanos. Y los esclavos ni son españoles ni son ciudadanos. Las motivaciones que producían las campañas independentistas en América y la situación sociopolítica que vivían los habitantes de Santo Domingo
fueron motivos suficientes para que resaltaran los movimientos antihispánicos en Santo Domingo, tendentes a romper los vínculos con España. Pero esas ideas de desvinculación de España se orientaban por diferentes direcciones. Veamos qué datos nos aportan estos historiadores. Según Franklin Franco, el movimiento surgió dividido, pues mientras un importante sector integrado por burócratas, comerciantes y terratenientes, con el doctor Núñez de Cáceres a la cabeza, se inclinaba por la creación de un Estado independiente, con pretensiones de unirlo al proyecto de la Gran Colombia de Simón Bolívar, otro sector, compuesto por pequeños y medianos propietarios y comerciantes mulatos del interior, apoyados por los negros libertos y esclavos, aspiraban a unificar la nación a la República de Haití. Los dos grupos que postulaban el rompimiento de los vínculos coloniales con España transitaban cada uno por su lado tratando de materializar sus propósitos. Los defensores de la unidad con Haití tomaron la delantera. Además, Boyer estaba interesado en la unificación de la parte española. Escuchemos lo que escribe Moya Pons. En el año 1820 surge la expectativa de una posible invasión francesa a la República de Haití, y el presidente Jean-Pierre Boyer, que había unificado esa nación, reaccionó preparándose militarmente e induciendo a los habitantes del este a levantarse contra los españoles. Las diligencias hechas en los pueblos fronterizos y los rumores de la entrada de Boyer a la parte este motivan a Núñez de Cáceres a acelerar su proyecto. La madrugada del 1 de diciembre de 1821, la conspiración de Núñez de Cáceres y sus numerosos simpatizantes asaltaron los principales puestos militares de Santo Domingo y recorrieron las calles enarbolando las banderas de Colombia y de Haití. Y en la fortaleza Osama, los cañonazos anunciaban el nacimiento de un nuevo estado, bautizado con el nombre de Haití Español Independiente, bajo la dirección de Núñez de Cáceres como gobernador político y presidente, poniéndole fin con esa proclamación al dominio colonial español en Santo Domingo. Una vez proclamada la independencia por José Núñez de Cáceres y sus seguidores, se propusieron elaborar una constitución. El acta constitutiva del gobierno provisional no eliminaba la esclavitud. El gobierno de la República de Haití era agente de libertades y los pueblos fronterizos veían con indiferencia la proclamación hecha por Cáceres y sus seguidores, calificándola de antisocial, y preferían compartir las libertades de Haití. Luego de una carta de Boyer dirigida a Núñez, comunicándole sus pretensiones de unificación, se materializa el hecho. El día 9 de febrero de 1822, Boyer entra a Santo Domingo y pone la isla bajo un solo gobierno, poniéndole fin a la breve independencia proclamada por Núñez de Cáceres con apenas 2 meses y algunos días de proclamada. De esa manera culmina el periodo de nuestra historia conocido como independencia efímera, o sea, de corta duración. Hemos finalizado nuestro resumen semanal. Tengo la certeza de que han afianzado mucho mejor los temas trabajados durante la semana y que seguirán indagando sobre la historia dominicana. Los acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los guíe y proteja. Hasta la próxima clase. ¿Qué tanto hemos aprendido durante esta semana?
¿Cuáles han sido los conceptos, procedimientos y actitudes que más te han llamado la atención? ¿Cuáles han sido los más complicados de entender? ¿Qué has hecho durante estos días para reforzar las competencias que hemos planteado? Revisemos lo que hemos aprendido. Hola, soy el profesor Ramón Roque Paulino. Bienvenidos a este encuentro de autoevaluación. Hoy haremos una revisión de los conceptos, procedimientos y actitudes que mediante las competencias específicas trabajadas hemos podido desarrollar. ¿Preparados para autoevaluarse? Manos a la química. Recuerda que cada una de las intervenciones que hemos tenido buscan que puedas reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Recapitulemos los puntos más importantes de esta semana. Reconocimos a la termodinámica como una disciplina muy importante que nos permitirá interpretar mejor los fenómenos asociados al estudio de la química. Identificamos la idea de sistema como uno de los elementos más importantes para estudiar nuestro entorno. Clasificamos los diferentes tipos de sistemas que podemos encontrar en la naturaleza y los relacionamos con nuestras vivencias diarias. Diferenciamos entre calor y temperatura. Además, vimos las 3 escalas más utilizadas para medir la temperatura y la forma de hacer conversión de unidades entre ellas. Reconocimos el concepto de equilibrio químico e identificamos las leyes o principios de la termodinámica. También trabajamos con la transferencia de calor y la forma en la que podemos analizar este comportamiento haciendo uso del calor específico. Concluyamos esta semana con una serie de ejercicios y problemas integradores que nos permitirán reforzar el dominio que tenemos de los contenidos trabajados. Iniciemos. Veamos un ejercicio muy interesante y que nos permitirá interpretar cuando en nuestras casas calentamos agua para bañarnos. ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua que está a 40 grados Celsius? Veamos cómo se hace. Analicemos un caso especial de transferencia de calor, la temperatura de una mezcla. En nuestro problema nos han dicho que una sustancia de 100 gramos de la misma tiene una temperatura de 25 grados Celsius y que otra sustancia, la misma sustancia, en este caso agua, 75 gramos de ella está a unos 40 grados Celsius. Nos dicen que se han mezclado estas dos aguas, ¿verdad? Una que está a 25 grados Celsius y la otra que está a 40 grados Celsius. ¿Cuál será el resultado final de la mezcla de estas aguas que están a diferentes temperaturas? Nos están preguntando cuál será la temperatura final de la mezcla. Este fenómeno es muy común en nuestros hogares cuando al agua fría le colocamos agua caliente. Quisiéramos nosotros poder saber o predecir qué temperatura tendrá al final nuestra mezcla. Entonces, con esta ecuación, como se trata del agua, podríamos nosotros obtener la temperatura final. La ecuación dice que la temperatura final será igual a la masa de la sustancia 1 por la temperatura que ella tiene más el producto de la masa de la sustancia 2 por la temperatura que ésta tiene. Todo esto dividido entre la suma de la masa de la sustancia 1 con la masa de la sustancia 2. Aquí tenemos entonces la información. Procedemos a hacer la sustitución y decimos que la temperatura final de la mezcla será igual la masa 1, que en este caso es de 100 gramos, multiplicado por la temperatura de esa masa, que en este caso es 25 grados Celsius, sumado con la masa 2, que es 75 gramos,
todo esto multiplicado por la temperatura de esta sustancia, que es 40 grados Celsius. Dividido entre la masa 1, que es 100 gramos, más la masa 2, que es 75 gramos. Procedemos entonces a hacer las respectivas operaciones. Digamos, 100 por 25 me da 2500 gramos por grado Celsius, más 75 por 40 serían, vamos a utilizar una calculadora para garantizar el cálculo. Con la calculadora hacemos el cálculo. 75 por 40 nos da 3000. Respetamos las unidades que están aquí, gramos por grado Celsius. Y debajo, 75 gramos más 100 gramos nos da 175 gramos. Seguimos realizando nuestras operaciones. Aquí sumamos términos semejantes. Decimos aquí entonces 2500 más 3000 nos da 5500 gramos por grado Celsius. Todo esto dividido entre 175 gramos. Ahora digo que la temperatura final será igual, gramo entre gramos será igual a 1 y me queda 5500 grados Celsius entre 175. Digo 5500 dividido entre 175 me da 31.4 grados Celsius. De tal manera que cuando mezclamos los 100 gramos de agua que estaban a 25 grados Celsius con los 75 gramos de agua que estaban a 40 grados Celsius, la temperatura final de esta mezcla fue de 31.4 grados Celsius, imaginando que no hay pérdida de calor hacia el entorno. Analicemos otra situación. Rafael tiene un amigo que vive en Alaska. Chateando con Andrés, le comunica que la temperatura en Alaska durante las noches de invierno es de 260 Kelvin. ¿Qué temperatura es esta en grados Celsius? ¿Y qué temperatura sería en grados Fahrenheit? Veamos cómo se resuelve la situación que nos han planteado. En Alaska, a juicio de Rafael, se manifiestan temperaturas de invierno por las noches de 260 Kelvin. Y entonces, el desafío de Andrés es saber a cuánto equivale esta temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Recordemos que para resolver este tipo de ejercicios o problemas es necesario que utilicemos las ecuaciones de conversión de unidades de medir temperatura. Iniciemos con la conversión de estos 260 Kelvin a grados Celsius. Para ello utilizaremos la primera ecuación, que nos dice que la temperatura en Celsius será igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Para facilitar el cálculo, redondeamos los 273.15 que solemos utilizar a 273. Entonces decimos, la temperatura en grados Celsius será igual a la temperatura en Kelvin que me están dando, que es de 260 menos 273. De tal manera que la temperatura en grados Celsius será igual a 260 menos 273. Utilizo una calculadora.
científica para hallar el resultado de esta operación. 260 menos 273 nos da negativo 13. Negativo 13, en este caso 13 grados Celsius. Lo que indica que estos 260 Kelvin en Alaska representan una temperatura en Celsius por debajo de cero, bastante frío. Ahora veamos a cuánto equivalen esos 260 Kelvin, pero en grados Fahrenheit. Vamos a partir, para facilitar el cálculo, de la unidad que nos han dado medida en grados Celsius. Decimos entonces, utilizando la ecuación 2, digo que la temperatura en grados Fahrenheit será igual a 9/5 de la temperatura en Celsius, que en este caso es negativo 13, y a este resultado le vamos a sumar 32. Entonces digo, la temperatura en grados Fahrenheit será igual a 9/5 de negativo 13, uso mi calculadora científica y digo 9 por negativo 13 dividido entre 5, y entonces a esto le voy a sumar 32. El resultado de esta operación es 8.6 grados Fahrenheit. Como has notado, para hacer conversión de unidades de medir temperatura, es necesario hacer uso de estas ecuaciones. Como has notado, esta ha sido una semana muy productiva. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto!